buenos días, que tengan todos una feliz mañana y que Dios nos acompañe en esta jornada. Mientras el mundo está temblando pendiente de unos paquetes arancelarios que va a anunciar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Colombia, aún sin resolver la situación del Catatumbo, aún sin respuestas críticas frente a un territorio en el que se habían concentrado todas las miradas hace algunas semanas, explota la situación en el puerto de Buenaventura. El puerto de Colombia hacia el Pacífico, el puerto más importante para conquistar los mercados de Oriente. Las calles de Buenaventura desoladas, el miedo, el pánico de los habitantes de la ciudad, la guerra sin cuartel entre grupos criminales y grupos irregulares hoy sacude a nuestro país. Lo que pasa en Buenaventura nos afecta a todos por el comercio, por su posicionamiento estratégico, por su significado frente a las exportaciones y a las importaciones del país. Empezamos por aquí, Sandra Hernández. Muy buenos días. Muy crítico lo que ocurre en Buenaventura, muy ausente el Estado, un estruendoso fracaso de los procesos de paz total que se adelantaban en una ciudad puerto que hoy está sitiada, atemorizada y que clama por la ayuda y por las respuestas. Hemos sabido, va una periodista del servicio informativo de RCN, que la señora gobernadora del Valle en este momento está desplazándose hacia Buenaventura. Hubo un consejo de seguridad, pero en el fondo lo que sigue ocurriendo es que están campeando no las fuerzas del orden, sino las fuerzas del crimen en Buenaventura. Sandra Hernández. ¿Qué tal, don Juan? Muy buenos días. Pues le cuento que hablamos con los habitantes del puerto de Buenaventura. Ellos aseguran que viven días de miedo y de zozobra y que esto se intensificó luego del asesinato de un joven de 16 años que sería el hijo de un líder de la banda Los Espartanos. Recordemos que esta banda es la que mantiene atemorizada al puerto junto a la banda de los Xotas y luego de que se rompieran los diálogos que se habían adelantado con el gobierno. Justamente esto es lo que nos dicen los habitantes que está pasando en el puerto. Están matando gente sin control. La verdad, sitios un sábado a las 11 de la noche cerrados, licoreras, estancos, bares y gastrobares que de verdad están sintiendo en primera mano esta situación. Pedimos de verdad y hacemos un llamado a los que gobiernan este país y la seguridad nacional que pongan su mano en Buenaventura. De verdad que lo necesitamos. Era justamente lo que decía Diana Arias, promotora de entretenimiento, quien asegura que la vida nocturna en Buenaventura acabó. La alcaldía del puerto, junto con los presidentes gremiales de esa región, enviaron una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo inmediato para recuperar la calma en el distrito de Buenaventura. También la gente dice que no aguanta más esta situación. La comunidad se nos mandó un comunicado en general por audio que todas las personas que salieran, digamos, de la comuna 10 o 12 a altas horas de la noche o muy temprano, pues que serían asesinados, pues no importa pues su edad, su condición social o su trabajo. Y efectivamente en esta semana, en menos como de 4 días, ya han matado 9 personas que, digamos, llegaban a su casa por ser vigilantes o salían con sus uniformes y reconocidos pues de entidades, digamos, de empresas muy reconocidas. Pues efectivamente también un ancianito también. Entonces pues son personas jóvenes. Estamos muy preocupados por eso. Don Juan, y es que según el reporte de las autoridades, más de 200 negocios han cerrado en lo que va de este año. Se espera que hoy, sobre las 8 de la mañana, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, presida en Buenaventura un consejo de seguridad al que han sido convocadas las autoridades locales y la fuerza pública. Esto para definir medidas que permitan atender la nueva crisis humanitaria que se vive en Buenaventura. Allí estaremos muy pendientes de lo que ocurra. 6 de la mañana, 7 minutos. Es el puerto
puerto de Colombia hacia el Pacífico. Es también una evidencia sobre la miopía centralista que ha reinado en nuestro país, cómo se ha ido abandonando una región promisoria que debería ser una tacita de plata para los colombianos. Esto tiene décadas, pero en los últimos 2 años se ha agravado de manera muy sensible hasta el punto que encontramos hoy este puerto sitiado. Lina Cárdenas, el ministro de Defensa adelantó un consejo extraordinario de seguridad frente a este fenómeno de escalamiento violento de las últimas horas. ¿Qué pasó en ese consejo extraordinario de seguridad? Hola don Juan, buenos días, un gusto saludarlo. Y sí, este Consejo de Seguridad se realizó de manera virtual, es decir, como usted lo decía, desde la centralidad en Bogotá. Allí el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró este Consejo Extraordinario de Seguridad por la crisis de violencia en Buenaventura. En la reunión participaron la cúpula militar, también de la policía, además de las autoridades locales y regionales, por ejemplo, la alcaldesa de Buenaventura y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Pues allí el ministro de Defensa manifestó que este es un conflicto urbano de las bandas criminales rivales, los Xotas y los espartanos. Por eso, según el ministro de Defensa, las soluciones tienen que ver más allá del accionar de la fuerza pública con la inversión social. Esto dijo el alto funcionario. El 50% de los homicidios se presenta de manera modo sicariato y donde es cíclico de alguna manera. Eso significa que la solución debe ser aún más de fondo, debe ser más estructural, debe ser con una acción integral y una acción unificada del Estado, en el cual el 70% del esfuerzo para la solución de este problema de seguridad recae sobre líneas económicas, sociales, de educación, de vivienda y de llevar a la población hacia una vida digna. Pues el alto funcionario también fue enfático en que se recuperará el control territorial del distrito y se han desplegado acciones policiales y militares para ello. Pues el ministro de Defensa dijo que esas acciones estarán divididas en la zona urbana donde delinquen estas bandas criminales que les he mencionado, que son rivales, y también va a ser en zona rural, porque hay una preocupación de que estas bandas estarían incursionando y teniendo alianzas con grupos armados ilegales, por ejemplo el ELN y las disidencias de alias Iván Mordisco, estructura Jaime Martínez, que delinquen en zona rural de Buenaventura. Y no solo eso, don Juan, 40 gremios del Valle del Cauca, a través de un comunicado, también manifestaron preocupación por esta ola de violencia que se ha registrado en Buenaventura y le han pedido al gobierno nacional que retome el control territorial del puerto más importante sobre el Pacífico colombiano. Así lo manifestó Juan Manuel San Clemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle del Cauca. Solo en el primer trimestre del año se han registrado 52 homicidios. La economía de este municipio se ve afectada gravemente por los problemas de orden público. La violencia ha obligado al cierre temprano del comercio, lo que impacta la operación de empresas locales y regionales. Los sectores más afectados son el comercio, el transporte, la logística y en general toda la cadena portuaria. Aunque es difícil cuantificar con precisión las pérdidas, estas pueden ascender a varios miles de millones de pesos. Bueno, hay que decir que hoy se va a realizar presencialmente por parte de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, un consejo de seguridad. Va a ser a las 8 de la mañana en el Hotel Cosmos y por supuesto que estamos atentos a todas las medidas que se tomen para retomar la seguridad en el puerto más importante sobre el Pacífico. Traslada su despacho a Buenaventura la gobernadora Dilian Francisca Toro. La gobernadora y su equipo de gobierno hará presencia en el puerto, pero también hay que decirlo, son décadas acumuladas de indolencia frente al Pacífico, pero también negligencias recientes de los últimos 2 años. La creencia equivocada de que los pactos transitorios entre criminales resuelven problemas estructurales. Los apaciguamientos circunstanciales no resuelven las causas raíz ni los efectos que se proyectan sobre un determinado territorio, y aquí eso volvió a pasar la factura. El repliegue de las autoridades a nombre de falsos diálogos lo único que produce es abandono en los territorios. Y lo que sorprende
en realidad no nos debía sorprender. Lo que mortifica es que la Defensoría del Pueblo en esta coyuntura ya les había dicho, ojo, ojo, eso va a explotar, y como muchas de las alertas de la Defensoría se las pasan por la faja o las ignoran. William Calderón, es que la Defensoría ya había dicho que iba a pasar aquí. Exactamente el 17 de febrero de este año, hace mes y medio, don Juan, la Defensoría del Pueblo había lanzado una alerta en 809 municipios, es decir, el 74% del país, pero había hecho énfasis en varias regiones que iban a tener seguramente problemas de seguridad, y una de esas era el puerto de Buenaventura. En ese reporte que entregaba la defensora Iris Marín, hablaba del departamento del Nariño, Cauca, Antioquia, en la Sierra Nevada, en Santa Marta, en el Perijá, en el Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, y advertía de los focos, de los conflictos regionales que se podrían desatar allí, porque estaba viviendo el país en ese momento una situación muy crítica en el Catatumbo, situación que hoy tampoco se ha resuelto. Por eso comenzábamos por ahí. Hace un mes todo el país volcado en el Catatumbo, no resolvieron nada en el Catatumbo, lo del Catatumbo sigue igual, y dejaron crecer lo de Buenaventura. Y luego aparecen cuando los comerciantes están arruinados, cuando hay 5 decenas de muertos, cuando la ciudad puerto está sitiada, con frases de cajón y lugares comunes, los próceres a descubrir el agua tibia, los próceres a descubrir lo que ya se sabía que iba a ocurrir en Buenaventura. Aldair Rodríguez, ¿qué dice el gobierno nacional sobre la presencia y la influencia del ELN en esta situación que se vive en Buenaventura? Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos para usted y para los oyentes en vivo, la FM de RCN desde la Casa de Nariño. Pues fue el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, quien respondió a nombre del gobierno nacional. Afirmó inicialmente que el Ejército de Liberación Nacional y varios carteles del narcotráfico están financiando a las bandas Xotas y Espartanos, que son las que han sembrado el terror en las últimas horas en el puerto de Buenaventura. Dice el jefe de la cartera de defensa que estos grupos criminales, y específicamente el ELN, cuyo interés económico supera el ideológico, hace presencia en la región por medio del Frente de Guerra Occidental. Pues el ELN también tiene interés allá, Frente de Guerra Occidental, o también el de Marcos Pacífico, y otros grupos criminales, el Clan del Golfo. Entonces, para ellos ahí hay una convergencia, digamos, de intereses criminales, que cualquiera de esos grupos puede tener influencia en toda esa lucha. Ellos lo único que les interesa, como lo vimos allá también en el Catatumbo, es simplemente el narcotráfico. No importa si desplazan a 56.000 personas, confinan a 23.000, asesinan a 100 y salen descaradamente a decir que luchan por un pueblo. Don Juan, nosotros fuimos insistentes en preguntarle al general Sánchez cuáles son las acciones concretas para esta región que se van a anunciar en el Consejo de Seguridad, que se realizará a partir de las 8 de la mañana de este miércoles. Sin embargo, fue un poco esquivo. Dijo que hay despliegue de la fuerza pública ya en este momento y que se están realizando labores de inteligencia para el desmantelamiento de los grupos criminales que tienen sitiada a la población civil, pero que eso se dará a conocer luego de este Consejo de Seguridad. Eso fue lo que mencionó el general. ¿Qué acciones contundentes hay? Pues van a ocurrir acciones de desmantelamiento fuerte donde están concentrados esos grupos criminales y corresponden a una estrategia. Hay que darle un poco de tiempo a esto. No quiero que malinterpreten la comparación que voy a hacer, pero en el año 2002 había una seguridad muy frágil. Incluso algunos institutos decían que Colombia podría ser un país inviable. Justifica entonces el ministro de Defensa que no es la primera vez que la situación de orden público en el país está delicada, como en este momento se está viviendo en la región de Buenaventura y también en otras zonas de Colombia. Importante mencionar, don Juan y oyentes, que el gobierno ha adelantado unos diálogos de paz con estas bandas que actúan en la región. Hablamos de los Xotas y los Espartanos. Estas habían hecho una tregua que demoró 19 meses y terminó en febrero de este año. Desde entonces se ha desatado la violencia en este municipio, donde en las últimas horas ha habido un baño de sangre. He observado, por ejemplo, videos en redes sociales, se observan dolorosas imágenes del sepelio, por ejemplo, de un joven promesa del fútbol de 24 años que fue atacado a tiros por delincuentes en motocicleta. Hoy entonces el ministro de la Defensa irá a Buenaventura para este Consejo de Seguridad, que será presidido también por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. De momento no se tiene contemplado que el presidente Gustavo Petro vaya a esta zona. 6 de la mañana, 16 minutos. A esta hora hacemos contacto con Monse.